Ya está con nosotros Rosana Galesio, ella es contadora y experta en temas financieros para que nos dé todo eso que tenemos que tener en cuenta, no solamente para poder conocer este procedimiento del retiro, sino también qué hacer con este dinero. Bienvenida. Sí, ¿cómo estás, Sara? Un placer estar Buen día. aquí. Muchas gracias. Bueno, y justo mencionábamos antes de irnos a la pausa que la SBS ya ha publicado el reglamento y una de las cosas que dice es que las solicitudes se pueden hacer a partir del 21 de octubre. ¿Qué significa? Sí. ¿Cómo funciona? La SBS es la encargada de regular este procedimiento, ha cumplido con esto y ahora ya se lleva los detalles de cada AFP. Recordemos que tenemos 4 AFPs funcionando en este momento. Para empezar, lo más importante, Sara, es que todo va a ser por link. Todo va a ser virtual. No hay ningún tipo de atención en las oficinas de la AFP. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque las personas suelen ir a pararse en la puerta de las AFPs. Entiendo su preocupación y su angustia, pero no van a atenderlos. Entonces, se ha dado estas semanas para que pueda, supuestamente, debe ser cada AFP hacer todo su detalle de actividades que tenga que hacer y a partir del 21, que es domingo, debería quedar el link y el día lunes, en un horario de oficina, 22 de octubre, comenzar a activar la recopilación de las solicitudes, las cuales se van a tomar en cuenta con el último dígito del DNI. Normalmente es de 0 a 9, porque hemos tenido 7 retiros anteriores, y de acuerdo a eso tú tienes una cantidad de días. Cada dígito debe tener 2 o 3 días. Y siempre hay un extemporáneo al final. Eso también es importante. Se me pasó, estuve de viaje, pero si estoy interesado en retirar mi AFP, siempre va a quedar, después de terminar el último dígito, que debería ser el 9, quedarían unos días para los extemporáneos, ¿no? Entonces, cuando tú presentes la solicitud, debes estar al tanto de los fondos que tienes para que puedas saber cuánto es lo que vas a retirar, porque cada retiro es de una armada de UIT, o sea, 5.350, porque son hasta 4. Entonces significa que van a haber 4 armadas para este retiro. Si en el camino vamos a decir... Rosana, ¿cómo estás? Solamente para aclararlo, te saludas Noemí Mamani desde Cusco. ¿Cómo Rosana, estás? A ver, si quiero sacar, por ejemplo, que es el monto máximo, 21.400, he revisado, tengo ese monto en mi cuenta. ¿Cómo va a ser el retiro? ¿Es en una sola? ¿Tengo que esperar en partes? Ya, ahí muy bueno. Ahí va el detalle. Los 21.400 en 4 armadas. Cada 30 días sería el desembolso de una UIT. Pero vamos a poner que yo aposté por el retiro de los 21.400, pero en la segunda armada digo, ya no quiero retirar lo demás. Tengo hasta 10 días hábiles para desistir de los retiros siguientes. Podría desistir. Y todo eso virtualmente. Todo eso es virtual. La primera solicitud que uno completa es bien importante porque es ahí donde se va a plasmar toda la información con la que se va a trabajar los retiros. No es que es cada una. Hay una primera solicitud y dependiendo del monto que se está viendo que el afiliado quiere retirar, es que se va a programar hasta 4 armadas. Entonces, esta primera solicitud yo la tengo que haber venido pensando antes y tener claridad de cuánto es lo que yo voy a querer retirar, porque ahí es donde yo voy a consignar el total de mis retiros. Sí, ¿cuánto es lo que yo tengo en mi fondo? Porque hay estados de cuenta que llegan de manera virtual también de cada AFP. Si no lo he recibido o cambié el email porque me cambié de trabajo, me pongo al día con esa información. De ahí veo cuánto es lo que quiero retirar o cuánto me queda, porque hay personas, hay más de 6 millones de afiliados que no llegan siquiera a una UIT o casi ya no tienen nada. Así es. Entonces, ¿cuánto es lo que me queda? Porque recordemos que no es obligatorio las 4 UITs, hasta 4 UITs, ¿no es cierto? Vamos a decir que yo tengo 6.000 soles. El primer desembolso sería de 5.350 y el saldito para el segundo desembolso. Y después que yo estoy Rosana, clara... Raúl nos escribe al WhatsApp de RPP y nos hace una pregunta respecto justamente a este retiro. ¿Este retiro es en partes? ¿En cuántas partes? Pregunta Raúl. En 4 partes. Cada parte equivale a una OIT o lo que correspondiente que pueda tener cada afiliado. Claro, pero si en el caso, por ejemplo, de Raúl o de tantas otras personas no alcanzan, o sea, no tienen más de una UIT, entonces en una sola armada en una sola armada podría retirar. Claro. Y si yo tuviera 30.000, por ejemplo, voy a cubrir las 4 armadas y me va a quedar el remanente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, va a depender de tu saldo. ¿Esta solicitud dónde la ubico? En el link del FP. Normalmente lo que se ha hecho antes y que va a correr con lo mismo es que tú entras al link de cada FP y te identificas con tu DNI
No creo que pidan el número de afiliado porque están haciendo toda la programación siempre con DNI y con eso se abre el formulario en el cual tú tienes que estar claro de cómo lo vas a llenar, tienes que tener los datos. También tienes que tener a la mano la cuenta bancaria en la que consideras que te deben de depositar. Y es importante mencionar ahí que no hay ningún tipo de tramitador ni necesitas hacer nada que no sea directamente con la AFP, porque no hay un trámite engorroso. Claro, yo comprendo que muchas personas a veces no saben usar bien las páginas web o estas links de trámites. Es importante empaparse en eso antes de, aunque ya hemos tenido 7 retiros, pero no es necesario contratar a nadie para que nos haga ese trabajo. Claro, ¿no? eso es bien importante, ¿no? Sí. Porque después caemos en este juego y las extorsiones. Es que y las comienzan a estafas salir, también. te llegan a tu celular y a tu correo, yo te ayudo con el trámite, tú encárgamelo, yo te abono. No hay ningún tipo de intermediario y la cuenta bancaria tiene que estar a nombre del afiliado. Bien, acá tenemos algunas preguntas que ya nos dejan a través del Sí. chat de YouTube. Guadalupe nos pregunta, para retirar, quiero saber, ¿qué pasa si fallezco y tengo fondos en mi AFP? ¿Quién se queda con el dinero? A ver, recordemos que en las AFPs cada afiliado es una cuenta individual, está individualizada. Que eso es bueno porque te identifican y saben cuánto tienes. Y tú has puesto beneficiarios a la hora de afiliarte. Entonces tienen que estar inscritos esos afiliados o esos beneficiarios y deberían voltear a ellos. Hay mucha controversia en el camino, Sara, de que cuando ya esos beneficiarios son mayores o ya no están o lo que fuere, ¿quién se queda con el dinero? Eso queda en el fondo de pensiones y se reparte reinvierte entre todos. sí. Sí. Mira. Estamos conversando con Rosana Galecio, contadora y experta en temas financieros. Hay muchas consultas que nos llegan, Rosana. Una te la voy dejando, por favor, para que nos Sí, las claro. puedas responder después de la pausa. ¿Qué conviene? ¿Retirar el dinero? ¿No retirar el dinero? ¿Cuál es el consejo para las personas que tienen ahí a la mano esa posibilidad de obtener ese dinerito del fondo de las AFP? Rosana Galecio, contadora y experta en temas financieros, nos ha estado respondiendo algunas consultas. Pero, Rosana, te preguntaba antes de la pausa justamente esto. ¿Nos conviene o no nos conviene retirar ese presupuesto, por favor? A ver, si yo tengo un proyecto que he estado postergando o alguna inversión de negocio o emprendimiento, sí, porque lo voy a destinar a eso que me va a generar un dinero futuro y que lo tengo bien evaluado. La segunda opción, que casi va en paralelo hoy en día, es si tengo una deuda que me agobian los intereses y que mueve mi flujo de caja inmediato de manera significativa. Lo que no conviene de ninguna manera es pensar en un consumo inmediato para temas de gasto, lo que llaman gastos hormiga o gastos superficiales. Dentro del proyecto también puede estar un tema de estudios o un tema de ampliación de vivienda o de un emprendimiento que me falta dinero. Entonces, ese tipo de cosas sí. Por supuesto que sí. Creo que la persona que está pensando en el emprendimiento o en la inversión es la más llevada a analizar esto. Pero tiene que ser un análisis donde yo sepa que voy a recibir plata de retorno de alguna manera paulatina, ¿no? Aquí Angie justo pregunta en esa línea. Dice, si pudiera darnos un aproximado de cuánto están las tasas de interés que paga el banco por un plazo fijo. Claro, lo que está pensando Angie es en qué lugar me pueden pagar más que una AFP. Las financieras están pagando depósitos a plazo que más o menos están bordeando el 8, el 9. Estaban mucho más altas, ahora están un poquito más ajustadas. ¿Versus cuánto de una AFP? No, es que las AFPs, primero que tienes 3 fondos, el fondo 1, 2 y 3, y el 3, que era el más agresivo para la gente más joven, no da más de 4 Claro. en este momento. Y tenemos periodos de caídas significativos con pérdidas que han generado un forado en tu capital o en lo que tú has ido aportando. Entonces, definitivamente, esto está golpeando significativamente a los aportes de los afiliados y no por pandemia. Entonces, si tienes una opción de trabajar con una financiera que te dé una tasa de interés mayor, es recomendable. Yo siempre voy a recomendar que sea regulado. Hay que tener mucho cuidado porque también hay muchas financieras o fondos que han salido este tema de facturas adelantadas o de meter en el tema de factoring que no están regulados de alguna forma. Por lo menos la empresa tiene que estar bien constituida, conocer quiénes son los socios, que viene operando, qué cartera de clientes tiene. Pero hay muchas opciones. Y no solamente acá, hay opciones que nacen acá
por compañías de seguros o financieras que te invierten tu dinero en el exterior y que te van reportando cada cierto periodo lo que has invertido. Entonces, definitivamente depende de la cantidad y depende del plazo que tú le quieras dar a ese dinero, ¿no? Lo más inmediato es hacer un emprendimiento o invertir. Por ejemplo, amplío los cuartos y se los alquilo a estudiantes. En casas de personas que ya se han ido sus hijos al exterior, están haciendo eso cerca de las universidades, pero necesito mejorar las habitaciones o lo que fuere. Eso es una inversión, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Sí. Ahí ver la forma de no desperdiciar ese dinerito, sino que me sirva para más adelante. Esa es la Claro finalidad. que Tenemos sí. un audio, Rosana, lo vamos a escuchar. A ver. Buenos días, equipo de RPP. Yo tengo una consulta. Antes de que hayan reglamentado la ley del retiro del FP, yo tenía un monto mayor al que tengo actualmente. ¿Esto va a seguir variando para poder retirar, digamos, el monto que tenía en un inicio? Sí, lamentablemente puede variar si las inversiones que está haciendo la FP se ven afectadas. Por ejemplo, una de las empresas a nivel nacional que ellas tuvieron inversiones es SEO Telefónica y definitivamente esto ha golpeado las inversiones de los afiliados. Se supone, y ellos vienen planteando, de que ya están repuntando sus inversiones y que a largo plazo esto va a cambiar completamente, pero sí ha golpeado a las personas que han estado retirando en los retiros anteriores o por el reja, que decían, pero si yo hace un año veía una cantidad y ¿por qué ahora veo otra? Porque definitivamente estas colocaciones de dinero donde las han hecho no les han redituado lo que ellos esperaban. Aquí Luis también hace una pregunta. ¿Por qué la AFP descuenta un monto de más de 1.000 soles cuando suceden estos retiros? ¿Esto es legal? Lo que pasa es que lo que están dentro de su estructura, porque tienen una parte de cara al afiliado y otra que es como su análisis interno, dentro de su estructura es legal porque está regulado por la SBS y la SBS revisa todo este tipo de cosas. ¿No es lo más justo para el afiliado? Sí. No es lo más justo. Pero hasta 1.000 soles es un Porque montón. depende del monto que tengas. Ah, ok. Y eso va a depender de las comisiones, del fondo de salud que dejan, para el tema de invalidez y todo eso. Entonces, algo que tenemos que considerar es que si vamos a hacer un retiro, en cada armada de retiro va a haber un descuento. No. En el final, cuando tú veas tu estado de cuenta, es donde vas a ver la afectación. No es en cada armada, porque si tú programas una cantidad de plata, que no llegas a los 21.400, no es que en cada armada lo vas a ver golpeado, es una comisión por armada. No es una comisión por armada, sino es una afectación al resultado del fondo y al resultado de tus aportaciones. Y eso es lo que hay que revisar siempre, ¿no? Porque también es lo que te decía, ya viene mucho tiempo los fondos de pensiones privados cayendo y no siendo las inversiones las mejores. Es ahí donde el afiliado dice, ¿y por qué me cobran comisiones? Y ellos voltean y te dicen, te cobro porque te administro. Pero si tú tuviste mi dinero y yo confío en ti y tú no lograste los resultados, tienes que trabajarlo junto conmigo. Claro. Te afecto yo, te afectas tú de alguna manera y eso no está sucediendo. Eso es lo que Vamos pasa. a ir con una participación. Rosana, por favor. Estamos con Edward, que nos llama desde Ica. Edward, ¿cómo estás? Adelante. Hola, buenos días. Mira, mi consulta era la siguiente. Por ahí escuché que las personas que retiraban en este último retiro que se va a dar, ya no tenían opción cuando uno se va a jubilar a sacar el 95% y creo que iba a ser el tipo de goteo. O sea, poco a poco. ¿Es verdad eso o han eliminado eso? Porque yo estoy próximo a cumplir mis 65 años y yo en realidad quisiera retirar mi 95% el día que me toque, no jubilarme. ¿Se podrá o hay alguna cláusula que está impidiendo eso? No. Sin embargo, lo que pasa es que esta situación se ha presentado, el octavo retiro, a pocos días de haber aprobado la reforma y el reglamento a la reforma de las FP, donde se decía que se cambiaban los años del reja de 50 a 55 y se cambiaban varias condiciones de juego. Sin embargo, se ha retrocedido. En esta normativa que han sacado no solamente están los retiros, recordemos que se ha vuelto al tema del reja 50 y se ha eliminado el tema del aporte obligatorio de los independientes. Entonces, ¿qué puede pasar en el camino? Muchas cosas, pero el reja está normado desde antes y no debería cambiarse porque lo que se ha hecho acá con el retiro es decir, retrocedemos con la reforma recién aprobada y que supuestamente era la panacea y ya no son 55 años, ahora se mantienen los 50. Entonces,
el REJA dice, tú puedes retirar 95.5 de lo que tengas en el momento que haces el trámite y el 4.5 se queda para tu tema de salud. Entonces, el saldo, el remanente que tú tengas, representará ese cálculo del 95.5. No se ha hablado nada de goteo. Lo que se cambió es el tema de la edad, que se ha retrocedido. Ok. ¿Qué otra reforma puede salir en el camino? No sabemos, porque esa supuesta reforma que comenzaba a correr 26 y 27, se ha dejado, muchas cosas se han eliminado y otras se han dejado en pausa. No se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Sí. Muy interesante toda esta conversación y seguramente hay muchísimas preguntas que se han quedado en el tintero. Queremos agradecerte muchísimo, gracias. Rosana, por haber estado con nosotros y seguramente te vamos a tener en más oportunidades para Muchísimo gusto. aclarar dudas. Y gracias a cada uno de ustedes por sus consultas. Se nos han quedado todavía algunas, pero ya tendremos oportunidad de responder.